No. Encendemos la cámara, por favor, gracias. Hola, otra vez, profesor. Anderson. Bueno, ya no quiero. Yo quiero leer. ¿Quién está hablando? Anderson. Anderson. Ok. Quiere leer Siri. ¿No ves después de Anderson puedo leer yo? Sí, pero bueno, chicos, esperemos que participen Daniel Bello, Alejandro Larrota y Mauricio Granobles. ¿Listo? Profe, yo lo que entendí, espera, no sé, ahí me estoy yo. Yo lo que entendí el primer párrafo es que, digamos que dice, ha perdido la escuela el carácter repelente que está en los siglos XIX y XX, que entiendo que en el siglo XX, que es ahora, pues que nosotros hemos perdido en la escuela el carácter repelente. Entonces dice que está hablando de pasado, después de la coma, que dice, cuando domaban los espíritus y los cuerpos para obras realidades del rendimiento y de la incertidumbre. Pienso que están hablando en pasado en vez de en presente. Y que también están hablando de... Eso, o sea, ya terminó. Ok. Listo. Bueno, Yo. un segundo. Chicos, Alejandro, te tienes que dar cuenta que no es una afirmación, sino que es una pregunta. Uy. ¿Listo? Es lo primordial para pues, entender más o menos el texto. De lo contrario, pues se puede malinterpretar. ¿Listo? Y sí, es una pregunta con respecto al pasado, como dijiste, pero no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. ¿Vale? Profe, yo sigo. Dale, Mauricio. ¿Tú qué entendiste? Yo lo que entendí es que desde el siglo XIX y XX, o sea, mira, también por lo que he escuchado de nuestros papás, abuelos, y así, eh, era que cuando a ellos los educaban, tenían un trato diferente. Ejemplo, se portaban mal o hacían algo malo y tenían, como ahí dice en el texto, que tenían algo de carácter. Pero según el paso de los años, el adiestramiento también de estudiantes animales ha cambiado. A mí mi abuelita me daba palo y ya. Ok, perfecto. Pero es que yo no entiendo, ¿estamos hablando de los estudiantes o de un animal? Ok, Porque es que en la última parte... o sea, profe, es diferente. O sea, lo rojo es un tema diferente que lo azul y que el amarillo. No, es que, bueno, digamos que para poder entender un texto, sea filosófico o no, uno lo que debe hacer es dividirlo por partes. ¿Listo? Analizar es eso. Analizar es igual a dividir por partes. Literalmente eso significa la palabra. Dividir en partes. ¿Listo? Entonces lo que yo hice fue lo siguiente. Dividir el primer párrafo en 3 partes que son una pregunta, una respuesta y otra pregunta. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la primera pregunta y respondiéndole a Daniel Bello, lo que se plantea acá del animal rentable, creo que está acá en esta última parte, se refiere al hombre. ¿Por qué le dice animal rentable al hombre? Porque el hombre es el único animal que por medio del trabajo, pongamos el trabajo por medio de un martillo, modifica la naturaleza, pongámoslo acá como con un mundo, darle un valor agregado a las cosas. ¿Listo? Entonces tiene que ver con el dinero, el aumento del valor de las cosas. Ejemplo, yo tengo una tela. ¿Listo? La tela me cuesta $1. O $1. La tela
le aplico mano de obra, trabajo, maquinaria, etcétera. Construyo una camiseta. ¿Listo? Y la camiseta me cuesta 10 pesos. ¿Listo? Ahí lo que estoy haciendo es obtener una rentabilidad de 9 pesos. A eso es a lo que se refiere. Con animal rentable. El hombre es el único animal rentable. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos? Sí, Sí, señor. señor. Ok, listo, perfecto. Bueno, Profe, que no hicieron una pregunta. sí, me están haciendo pregunta. Sí, Sebastián Núñez, ¿qué pregunta? Profe, ¿hoy empezamos a hacer el taller semanados o...? Sí, es para el domingo. Ahorita la idea es que les expongo esto rápidamente. Les expongo el segundo tema que es sobre la violencia y ya empezamos a hacer en 5 minutos el taller 2, que es muy corto realmente. ¿Listo? No sé, entre todos Lo solo vas a explicar, hacemos. ¿verdad? No, ahorita la idea es adelantarlo. ¿Listo? Bueno, Daniel, respondiendo a tu pregunta, ¿qué entendiste del primer párrafo? Entendí que o sea, del paso del tiempo de siglos pasados ha cambiado la forma de aprendizaje del humano. Ok, o sea que compartes la posición con Mauricio, Con ¿cierto? Mauricio, sí. Ok, bueno. Sí. La primera pregunta, si ustedes la leen con detenimiento, lo que hace es comparar la educación del siglo XIX y siglo XX, como lo dijeron Mauricio y Daniel, con la educación que tenemos actualmente, la del siglo XXI. ¿Listo? No obstante, lo que se pregunta el autor es lo siguiente: ¿será que ha cambiado en algo? ¿Ha cambiado en algo la educación del siglo XXI a la del siglo Mucho, XIX? profe. Entonces, la respuesta es que nada es más dudoso, ¿sí? Entonces, la respuesta sería que no ha cambiado la educación del siglo XIX y XX a la educación que tenemos actualmente. ¿Listo? ¿Por qué no, profe? Ya lo explica el autor después. No puede negarse que bajo las aparentes solicitudes de la modernidad, es decir, de la evolución, del progreso, muchos arcaísmos. ¿Saben qué es un arcaísmo? Chicos, No, señor. ¿no? No, Bueno, un arcaísmo es una cuestión que se usaba en la antigüedad, pero que ya no está vigente. ¿Listo? Ejemplo, no me imagino nosotros bañándonos los dientes con cepillos de cerdas hechas con cabello de cerdo, por ejemplo. Eso es un arcaísmo. Cepillos de dientes hechos con piel de cerdo. Bueno, otro arcaísmo. No me imagino nosotros montando esas bicicletas que tienen una rueda chiquita y una rueda muy grande adelante. ¿Listo? Esos son arcaísmos. ¿Listo? Bueno, lo que dice el autor en la afirmación es que nada es más dudoso, entonces que no, que la educación no ha cambiado mucho. ¿Listo? ¿Por qué? Porque siguen habiendo cosas anticuadas dentro de la educación. Y luego nos pregunta, listo, si la educación no ha cambiado en nada, ¿no será porque la empresa escolar, es decir, las escuelas, las instituciones, la educación en general, tiene una preocupación por adiestrar a las personas? ¿Listo? Eso sería lo que se podría resumir del primer párrafo. Bueno. Pero ha cambiado un poco digamos, por decirlo, en la tecnología. Ok, pero pues no ha cambiado en la esencia, ¿listo? Bien, Listo. voy a hacer una rápida exposición de lo que era o es la escuela industrial. ¿Listo? La escuela para la industria, que era la escuela de los siglos XIX y XX. ¿Listo? Bueno, como necesitamos educar personas para la industria, lo primero que tenemos que hacer es garantizar un horario de llegada. ¿Listo? Lo segundo que debemos garantizar es que las personas que trabajen en la fábrica no se salgan dentro del horario laboral. Entonces establecemos unos estímulos como timbres para que las personas salgan a comer y a descansar. ¿Listo? Lo tercero es que necesitamos que haya una figura de autoridad dentro de la escuela. ¿Para qué? Para que cuando la persona o el estudiante... Profe, ¿qué son estímulos? Los estímulos son cuestiones externas al sujeto que le hacen actuar de una forma determinada. ¿Listo? Por ejemplo, en la escuela para la industria se utilizan timbres
para que los estudiantes salgan a comer. ¿Por qué? Porque en las fábricas se utilizan timbres para darles un receso a los trabajadores, se pone un timbre para que inicien labores y se pone un timbre para que salgan. ¿Listo? Entonces, digamos que los timbres son propios de la Escuela para la Industria. ¿Listo? También se garantiza un horario de llegada y un horario de salida. ¿Listo? Siempre hay una figura de autoridad, que dentro de la escuela es el profesor, y pues en la fábrica es el jefe. Lo cuarto es que siempre hay unos castigos a la indisciplina. ¿Sí? ¿Por qué? Consecuencias. ¿Por qué hay castigos a la indisciplina? Porque si un trabajador no obedece, Se le da castigo. O baja la rentabilidad. ¿Listo? Profe, ¿eso sería como la zanahoria y el garrote? No sé qué es la zanahoria y el garrote. O sea, si digamos, uno se porta bien, le dan zanahoria, o sea, que digamos lo hacen en el trabajo, pero si se porta mal, le dan garrote, ¿entiendes? Sí, tal cual. ¿Listo? Entonces, digamos que los castigos a la indisciplina, si un trabajador es obediente, es sumiso, pues maravilloso. Si no lo es, pues baja la rentabilidad, entonces lo tenemos que echar o lo tenemos que castigar. ¿Listo? Hay estímulos para la producción. remuneradas. Y la sumisión. ¿Listo? Bueno, estos estímulos normalmente se ven en la nota y en el salario. ¿Listo? Y lo sexto es que como estamos en una fábrica, la fábrica necesita filas. ¿Listo? Entonces, está ubicado por filas. ¿Listo? Lo séptimo es que hay una división de espacios. ¿Listo? Entonces, en los salones serían el equivalente a las áreas de trabajo y las oficinas de las autoridades de la escuela serían las oficinas de los jefes. ¿Listo? El octavo es que es un claustro. ¿Sí? Son 4 paredes. ¿Listo? Entonces digamos que esta es la escuela del siglo XIX y el siglo XX. No sé si se les parece a la escuela que ustedes tienen actualmente en la cual están. ¿Sí se les parece o difiere Sí. bastante? Está bien. Sí. Ok. Esteban Cárdenas, ¿qué se encuentra similitudes entre la escuela en la cual está inmerso, de la cual hacemos parte, o es totalmente diferente? No, profe, me parece que sí. Sí, que es diferente o es igual o Parecidas. son parecidas. Ok. Bueno, creo que no vamos a alcanzar a leer todo el texto porque quedan 15 minutos de clase. Entonces, pues la idea era mostrarles cómo la estructura de un texto filosófico normalmente parte con una pregunta. Profe, Sí. ¿usted manda este link de esto, del texto por la plataforma? El link del texto está en la parte que dice planeación, chicos. ¿Listo? Entonces, digamos que ustedes tienen en la parte de tareas una planeación. En la planeación aparece el enlace del texto y aparece pues todos los recursos que vamos a utilizar. ¿Listo? Listo, vale. Listo, profe, gracias. Vale, perfecto. Digamos que la idea era exponerles el texto porque acá se ve claramente la estructura de un texto filosófico básico. ¿Listo? Hay una pregunta que es un problema, se le da una respuesta y a partir de esa respuesta se empieza a problematizar absolutamente todo. ¿Listo? Ya vamos a intentar correr un poquito para alcanzar a hacer el taller. ¿Listo? Listo, entonces. Bueno, el tema que vamos a trabajar a continuación tiene que ver con la violencia. Bueno, no,
No pongamos a leer este texto, sino... Bueno, les voy a explicar rápidamente cómo se podría definir la violencia según algunos autores filosóficos. Algunos filósofos, ¿listo? Bueno, entonces vamos acá para pararnos en la violencia, ¿listo? Chicos, qué pena correr tanto, pero es que necesito abarcar y abordar este tema. Listo. La violencia, para los filósofos, surge a partir de una diferencia de fuerzas. ¿Listo? Entonces, esa diferencia de fuerzas es lo que produce la violencia. Ejemplo. ¿Listo? Yo soy una persona muy bajita. Acá me estoy dibujando. ¿Listo? Re feo ese dibujo, pero bueno. ¿Listo? Yo soy esta persona. Perfecto. ¿Listo? Y hay una persona que es mucho más alta que yo, mucho más acuerpada. ¿Listo? Es el Slenderman. Digamos que si esta persona acuerpada quisiera golpearme, pues lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene más fuerza que yo. ¿Listo? Mi fuerza es inferior a la de él. ¿Listo? Pero, profe, igual tú también lo podrías golpear, ¿no? Creo. Sí, Con menos fuerza, pero pues. Ese no es el punto. El punto es que serían los dos actos serían una violencia, ¿sí? Pero esa violencia surge a partir de una diferencia entre las fuerzas. Es un ejemplo de fuerza física, ¿sí? Otro ejemplo, pues que no sé si me lo vayan a entender de forma coherente. Una persona normal versus el Estado. ¿Listo? No, profe, no. Yo no entendí. Ok. Digamos, Yo tampoco. si uno como persona individual Estoy en clase, Nicolás. va a exigir sus derechos frente al Estado, sin ningún tipo de garantía, lo más seguro es que el Estado, por tener más fuerza, Tiene más tener poder. más instituciones, no haga que se cumplan los derechos de las personas, ¿sí? Ejemplo, las personas Porque tienen tiene más poder. derecho a acceder a unos servicios Ejemplo, públicos Colombia. básicos, pero pues en Colombia no se accede. ¿Listo? Entonces podemos hablar del Estado colombiano. El Estado colombiano tiene más fuerza. ¿Listo? Digamos, esta personita sale a protestar a las calles, el Estado le manda a la policía. ¿Listo? Eso es como una cuestión de violencia. What? O la otra forma de violencia, de hecho les estoy dando ejemplos de formas de violencia, es una persona y un banco. ¿Listo? Una persona solita pues tiene menos dinero que un banco, ¿cierto? Entonces, el banco puede hacer todo tipo de contratos, puede tener influencia política, puede determinar qué es lo que debe hacer esta persona dentro de un país, si lo desea, simplemente porque tiene más fuerza y más dinero que la persona individual. ¿Sí? Entonces, digamos que la violencia surge a partir de una diferencia de fuerzas en donde hay alguien que es sometido a la voluntad del otro. ¿Listo? Ahora, existen diferentes tipos de violencia, como lo vimos en los ejemplos, aunque me faltan. Bullying. ¿Listo? El primer ejemplo es una violencia física. La de los golpes. Exacto. O pueden ser por medio de armas o lo que ustedes quieran, pero siempre es ¿Y violencia la física. otra y compromete los psicológicamente? cuerpos. ¿Ah? ¿Y la otra psicológicamente? Listo, acá se comprometen los cuerpos. ¿Listo? Yo creo que es más económicamente. La segunda es una violencia simbólica. Es- ¿Listo? ¿Por qué es simbólica la violencia del Estado? Porque el Estado utiliza las instituciones que son un poder simbólico, un poder de la autoridad, de la cultura, para someter a otras personas y como me lo habían dicho ahorita, esto es una violencia económica. ¿Listo? Que también puede Entonces, ser sí le pegué. simbólica. ¿Listo? Entonces están estos tres grandes tipos de violencia. ¿Hay alguna duda hasta acá, chicos?
señor. Profe, yo no entiendo la economía. ¿La económica? Ok. No sé si poner este ejemplo, pero bueno, igual lo voy a poner. Me disculparán si ofendo a alguien. Digamos, no sé cómo, bueno, voy a ponerlo igualmente. Digamos que están ustedes en un restaurante, ¿listo? Y pues van con otra persona. Ustedes solo tienen $1 o $1, como quieran, y esa persona tiene 200. ¿Listo? Llega el mesero y ve que hay una carta y pues los precios de la carta son de 50, 20, ¿sí? Etcétera. Entonces, pues ustedes no pueden comer absolutamente nada. No obstante, esta persona les dice a ustedes como, listo, yo les presto pues para que comamos juntos. Bueno, ustedes aceptan y después de esta situación, esta persona, por el simple hecho de que ustedes les deben dinero, empieza a ordenarles cosas, a dominar su voluntad. ¿Listo? Entonces les dice como, bueno, usted me debe plata, entonces tiene que ir a hacerme este favor. Entonces tiene que ir a entregar Aprovecharse. una caja. ¿Listo? Tiene que ir a entregar esta caja en X dirección. Y pues ustedes lo tienen que hacer o acceden a hacerlo porque ustedes le dan dinero a esa persona. ¿Listo? Esa persona también les puede, no sé, ordenar que les lave la casa y ustedes acceden, ¿sí? Digamos que la cuestión económica tiene que ver con el uso del dinero para ejercer una dominación sobre la voluntad de ustedes. Todo se consume en dinero. Sí. ¿Listo? Dinero, Otro ejemplo de la dominación económica puede ser la dominación que ejercen los jefes sobre los empleados. ¿Listo? Entonces es como, usted me cumple con las tareas o le bajo el sueldo, lo echo. ¿Listo? Entonces tenemos acá el jefe que normalmente se pinta con un sombrerito, este me quedó horrible. Pero bueno, ¿listo? Entonces el jefe domina al empleado, que lo va a hacer con un martillo. Eso parece un martillo, pero bueno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio. Entonces, el jefe es el que le da el dinero al empleado y el empleado tiene que obedecer al jefe. Si no obedece al jefe, pues adiós. ¿Listo? Adiós, dineros. ¿Listo? Pues acá lo voy a dibujar como que lo tira de la fábrica de la empresa. ¿Listo? Y pues si lo tira de la fábrica de la empresa, pues no hay dinero y sin dinero no puede vivir. No hay casa, no hay comida, no hay víveres. Entonces, el empleado tiene que verse sometido en su voluntad para obedecer al jefe. ¿Listo? Eso es un tipo de violencia, pero pues que está normalizado. Explotación laboral. Ah, listo, bro. ¿Listo? Si queremos Gracias. los tipos de violencia, chicos. Sí, señor. Sí. Listo, ya queda más bonito. Pongámosle un bastón y unos zapatitos. ¿Listo? Y el corbatín, el corbatín. Sí, un corbatín, Bigote, profe. El millonario. unos tachos. Profe, ¿cómo es el taller? Listo, chicos. Nos quedan 4 minutos, entonces ya les muestro el taller. El mundo se consume el dinero, el dinero, el dinero, el dinero y dinero. Bueno, ¿qué escribieron? Espada. Listo. Esta es la planeación. ¿Sí quedó claro, más o menos? Sí, señor. Listo. Ahora la idea era la siguiente, o bueno, la idea es la siguiente. Ustedes deben explicar su postura sobre la noción de violencia, es decir, la postura propia antes de lo que yo les expliqué ahorita, y deben hacer un contraste entre su visión y la que yo les acabo de dar de violencia, y deben completar la siguiente infografía. ¿Listo? Deben poner un título y a la infografía dígame. Profe, pero que tenemos que hacer señalar alguno de los números de la posición de la violencia y escribir, ¿qué más? No, es completar esto. Entonces, digamos que yo tengo acá 6 cuadritos.
yo cómo utilizaría esto, no es que ustedes lo vayan a utilizar de esa manera, sino que yo cómo lo utilizaría, pues dejaría 3 cuadritos porque vi 3 formas de violencia en clase. Entonces acá pongo la violencia física, la violencia simbólica y la violencia económica. Y acá pongo mis nociones de violencia. Entonces yo antes pensaba que la violencia solo era matar al otro, cuando a mí me discriminaban y cuando yo no podía hacer lo que quería. ¿Listo? Digamos que cuando yo era caprichoso y no me dejan hacer las cosas. ¿Listo? ¿Profe, lo Entonces, podemos hacer como que así? ¿O no? ¿O de otra forma? sí, como quieran, si pueden utilizar, si quieren utilizar ese modelo, pues lo utilizan. Entonces, dentro de la infografía empiezo a contrastar y hago unas flechitas. ¿Listo? Hago acá unas flechas y hago acá una Pero flecha. ese profe repite, no entendí. Ok. Es un ejemplo. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de una infografía? La idea de una infografía es disponer información de forma sintética y relacionarla mediante símbolos. ¿Listo? Entonces, digamos que lo que yo hice fue dividir la infografía en 2 grandes partes. Una parte y 2 partes. ¿Listo? En una parte puse mi visión personal y en otra, pues lo que les acabo de exponer, lo de la clase. ¿Listo? Ahora, Profe, ¿y la infografía que nosotros tenemos que hacer sobre qué? sobre la violencia. ¿Es este ¿Sobre lo taller? mismo? Sí, es este taller. De hecho, es este taller, miren. Taller de filosofía, semana 2, grado 7º. Explica tu postura sobre la noción de violencia que tienes en contraste con la vista en clase completando la siguiente infografía. Profe, entonces solo toca hacer eso. Ah, listo. Gracias. Es muy sencillo el taller, ¿listo? Entonces, la idea es que ustedes pongan los tipos de violencia que vimos en clase, las violencias que ustedes creían que había, y pues no sé, por medio de flechitas yo lo puse acá, empezar a relacionar, y no sé, encima de la flecha puedo decir como son diferentes o son iguales, o yo los sabía con otro nombre, ¿listo? Pero pues es muy sencillo. Profe, yo tengo una pregunta. Profe, ¿qué escribimos? Colocamos en el título? En una parte lo que pensábamos antes y en otra parte lo que pensamos ahora. Sí, exacto. La idea es que expongan eso. Lo que ustedes pensaban antes de la clase sobre la violencia y lo que piensan ahora. Y digamos que al título de mi infografía le voy a poner, no sé, violencia versus la filosófica, no sé. Soy re malo. ¿Es el título que queramos? Antes y ahora. El título es lo que ustedes quieran, ¿listo? Pero pues que sea sugerente y que dé cuenta de lo que van a escribir acá abajo. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna otra duda? Profe, era económica, física y ¿cuál más? Simbólica. Ah, ya. Gracias. ¿Listo? Digamos que la física es la de los cuerpos, ¿sí? Donde se ve comprometida tu vida y se ve comprometida tu integridad física. La simbólica es donde se ve comprometido todo aquello de lo cual tú en cierta forma no haces parte, ¿listo? Entonces, digamos, tú no estás de acuerdo con el Estado, entonces el Estado utiliza una violencia simbólica para decir como, miren, él es diferente o ella es diferente, entonces hay que excluirla, hay que ser violentos con ella, ¿sí? Ay, ya entendí. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el cual su voluntad obedezca a mi voluntad como Estado. Y la económica tiene que ver con la sumisión de la voluntad a partir de cuestiones de dinero o transacciones. Económicas. ¿Listo? ¿Ya quedó más claro, Sara? Perdón, Sofía. Profe, ¿lo puedo responder en esta hoja? Sí, señor. Ok. ¿Lo respondo de ahí de una vez? Sí, la idea es que se responda acá mismo. Tú lo vas a responder a mano, entonces me envías una foto. ¿Listo? Y ya, chicos, ¿hay alguna otra duda? De hecho, es muy sencillo el taller si ustedes se ponen a pensar. Es como sintetizar la información de lo que ustedes pensaban, lo que les expuse en la clase y relacionarlo. Bueno, profe. ¿Listo? ¿Hasta cuándo hay plazo? Hasta el domingo. Ah, listo. Gracias, profe. Listo, listo. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Se emocionó Arevalo. ¿Hay alguna otra duda? Eso fue un impulso. No, profe. Ok.
Me excuso por correr tanto, pero pues si no, no alcanzamos a abarcar todo el tema. Creo que Eso ya fue pueden culpa de hacer, Andrés Camilo. eso creo que ya pueden hacer el taller. Es muy sencillo, realmente se demorarán por ahí 10 minutos haciéndolo. Y por favor, vamos adelantando las guías. Bueno, chicos, Vale, Sí, profe. señor. ¿quién me está hablando? La Mariana. ¿Mariano? Mariana. Ok, chicos, ¿alguno de los que está presente faltó por llamar a lista? Eh, Como que 2 personas, creo. Dime algo, Gina. ¿Quién es? Bueno, Daniel. voy a llamar así rápidamente. Vale. Listo. Llegó Castiblanco Pinilla Carol. Sí, está ahí por ahí. Ok. Cortés Beltrán Mariana. No, Mariana no llegó. Jiménez Delgado María Alejandra. Tampoco. Y Vargas Pulido Fabián. Dinero. ¿No llegaron? Listo. Listo, chicos. Igual voy a colgar la clase para que la puedan ver o repetir. ¿Por dónde, profe? Por material de apoyo. ¿Listo? De hecho, ya lo estoy subiendo a YouTube. ¿Listo? Y pues esta ¿Se imagen. volvió youtuber, profe? Vale, ¿Cómo se profe. llama el canal, profe? ¿Cómo se llama el canal? Le doy like y me suscribo. Yo ya soy youtuber, pero... Listo, Tiene chicos. 2 Gracias, likes. ¿Cómo se profe. llama el canal, profe? ¿Cómo se llama el canal? Ahí ¿Cuántos pueden ver seguidores tiene? ¿Listo? Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Muchas gracias por escuchar. Chao, profe. Chao, profe.